Bueno, ha sido un fin de semana evidentemente difícil nuevamente en Venezuela. Ya no es solamente un fin de semana difícil en Venezuela. Ya pasa mucho tiempo difícil en ese país caribeño. Pero es otro domingo en donde se vuelven a dar situaciones muy particulares nuevamente que tienen que ver con este régimen de Nicolás Maduro. Que, como recién lo decía Rosario, volverá a estar en el poder, al mando, por 6 años más. Cuando apenas, según cifras oficiales, el 48% de la población, algo menos de 6 millones de venezolanos, lo aprobaron o lo fueron a votar o fueron a las urnas este fin de semana, este domingo. Algunas otras cifras que manejan, por ejemplo, las versiones de la oposición, manejan un 30% y hasta un solamente 20% de adhesión. De hecho, nosotros dialogamos con un diputado de la oposición hace apenas algunos minutos. Desde Caracas nos contaba que, según tienen, el 80% de la ciudadanía no salió a las calles y las calles estaban vacías en Caracas y en todo el territorio venezolano. Vamos a repasar este informe que nos ha preparado nuestra compañera Valentina Jiménez para entender algo más sobre las cifras que se manejaron en esta elección y también las declaraciones que hizo Nicolás Maduro el domingo en la noche. Según el Consejo Nacional Electoral, un órgano en el que solo confían 1 de cada 4 venezolanos, Maduro obtuvo 5.823.700 votos, lo que representa algo más del 60% de los sufragios. Pero el proceso electoral estuvo protagonizado por la abstención de más de la mitad de los habilitados para votar, ya que solo participó el 48%, frente a la media de 79% en los últimos comicios, según datos oficiales. Así hicimos la campaña nosotros. Fue una campaña impecable, que nadie pudo manchar. Y hoy fue un día de votaciones impecable, que ninguna rueda de prensa podrá manchar al pueblo venezolano, al sistema electoral. Nadie podrá mancharlo. Por detrás, con 1.800.000 votos, se sitúa Henry Falcón, cuya primera reacción ha sido pedir que se declaren nulas las elecciones. También Javier Bertucci, que quedó tercero con 925.000 votos, reclamó que se repitan los comicios. Ambos denuncian que el gobierno utilizó los llamados puntos rojos, carpas de proselitismo político, para ofrecer bonos y dinero a las personas que votaban, entre otras irregularidades. No reconocemos este proceso electoral como válido. Para nosotros no hubo elecciones. La oposición, reunida en el Frente Amplio Venezuela Libre, ha tachado los comicios de farsa y asegura que la participación no llegó al 30%. En los comicios presidenciales de este 20 de mayo no participó la principal alianza de partidos de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, por considerar que esta elección sería un fraude, una posición que es respaldada por Estados Unidos, el Parlamento Europeo y los 14 países latinoamericanos que integran el llamado Grupo de Lima. Este lunes, esos países, entre los que se encuentra Argentina y Brasil, confirmaron que no reconocerán los resultados de las elecciones y llamaron a consultas a sus embajadores en Caracas en señal de protesta. Nicolás, vos decías que hablaste con un diputado de la oposición. Exactamente, de Voluntad Popular. Estamos hablando de Laurence Castro, es un diputado que representa a la localidad de Mérida. Y un poco queríamos conocer, bueno, cuál es la versión también de la oposición el día después de realizados estos comicios fraudulentos en Venezuela. Aquí está lo que decía. Aquí no hay elecciones, aquí se han robado elecciones, persiguen gente, han proscrito candidatos, han proscrito partidos políticos, han perseguido la disidencia, hay presos políticos. Es decir, nosotros hoy llamamos la atención de los latinoamericanos en función de repensar nuestro concepto de democracia. Nosotros no podemos seguir llamando democracia solamente a alguien que dice que hace elecciones, pero tiene un carnet de la patria para chantajear el voto con comida, con prebendas, que utiliza todo el aparato del Estado para tener control social del voto. Allí nosotros decimos, bueno, yo no sé si Maduro ganó bajo una perspectiva de ganar una elección fraudulenta. Yo creo que está perdiendo. Y está perdiendo porque la evidencia en el país es que lo dejaron solo. Ni los empleados públicos fueron a votar, ni el chavismo fue a votar. Allí lo que hubo fue un maquillaje de las cifras. De hecho, los candidatos estaban compitiendo con él, que no son candidatos que están avalados por la oposición formal ni por el Parlamento Nacional, porque el Parlamento no reconoce estas elecciones, desconocieron la elección, dado al carácter tramposo y fraudulento que tiene, que tuvo esta. ¿Nosotros qué decimos? Bueno, que esto es insostenible sin el apoyo del pueblo.
con el país quebrado porque se robaron el dinero y sin ningún tipo de sensatez democrática para tratar de reconducir los destinos del país. Así de claro lo dijo Lauren Castro, este diputado. Elecciones fraudulentas. ¿Qué opinan sobre estas elecciones fraudulentas según la oposición en Venezuela? El resto de los organismos internacionales y países que, por ejemplo, cuentan con democracias desde hace muchísimos años. ¿Qué opinaron algunos grupos de países también? Por ejemplo, no hay que irse muy lejos. De aquí nomás, de la región. Lo repasamos en el siguiente informe que preparó nuestra compañera Sofía Drago. Los 14 países integrantes del Grupo de Lima se negaron a reconocer la victoria de Maduro y anunciaron a través de un comunicado que acordaron reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas en el país, además de llamar a consulta a sus embajadores y bloquear fondos internacionales destinados a Caracas. El grupo, integrado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, sostuvo que las elecciones de este domingo en Venezuela no cumplieron con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Los representantes del grupo también hablaron en conferencia en la previa de la cumbre del G20 en Argentina y manifestaron en conjunto con Estados Unidos su preocupación por el desmantelamiento de la democracia en el territorio venezolano. El vicepresidente norteamericano, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, criticaron los resultados y prometieron una respuesta internacional. En la noche de ayer, el presidente argentino, Mauricio Macri, cuestionó las elecciones y señaló que fue otro simulacro de elección democrática. La canciller de Colombia, por su parte, aseguró que el gobierno de su país no reconoce el triunfo de Maduro porque considera que no hubo garantías, tal y como había anticipado el presidente Juan Manuel Santos. El presidente español, Mariano Rajoy, consideró que no se han respetado los mínimos estándares democráticos en las elecciones. Rajoy señaló que España estudiará junto a sus socios en la Unión Europea las medidas oportunas ante la situación en Venezuela. El ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que las elecciones no fueron ni libres ni justas. Estoy decepcionado, pero no sorprendido, afirmó a través de un comunicado. El presidente de Bolivia, Evo Morales, en cambio, felicitó al presidente Maduro. El pueblo venezolano soberano ha triunfado nuevamente, escribió en Twitter. El gobierno de El Salvador también saludó el triunfo de Maduro. El Salvador felicita a Venezuela y reconoce el resultado de las elecciones presidenciales, señaló el ejecutivo del presidente en un comunicado. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel envió una carta a Nicolás Maduro para felicitarle por su contundente victoria. China, uno de los principales socios comerciales de Caracas, aseguró que su gobierno y el pueblo venezolano pueden manejar sus propios asuntos y aseguró que todo el mundo debería respetar la elección del pueblo en Venezuela. El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a Maduro y le expresó su disposición a seguir impulsando la cooperación entre ambos países. Irán afirmó que los comicios son un gran éxito para la democracia en el país latinoamericano y pidió a la comunidad internacional respetar el resultado. Y estas fueron las opiniones internacionales, las repercusiones en el mundo, pero ¿qué sucedió acá, en nuestro país, en Uruguay, Nico? Vamos a repasar lo que pasó en Uruguay. Para repasar lo que pasó en Uruguay nos tenemos que ir a Twitter. Uruguay es un país tuitero, parecería, ¿no? Últimamente. Y en Twitter hay muchos dirigentes políticos, autoridades políticas, que dan su opinión y dieron su opinión en las últimas horas sobre lo ocurrido este domingo en Venezuela. Y vamos a ver cuáles fueron esas versiones justamente, fundamentalmente desde el lado de la oposición política de nuestro país, como en este caso del único representante del Frente Amplio que dio su opinión también en esa red social. Lo repasamos en la voz de Sofía Drago. Desde el oficialismo, el único que se pronunció fue el diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez. A través de su cuenta de Twitter respaldó los comicios y dijo que en Venezuela triunfó la democracia y la paz. 48% de participación. Maduro fue reelecto con 5.800.000 votos, manifestó. En tanto, desde la oposición, la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo a través de Twitter que los ciudadanos uruguayos estamos esperando una respuesta del presidente Vázquez y del canciller Nino Noboa sobre el acto eleccionario de ayer en Venezuela. El líder del sector Todos del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, también se refirió a las elecciones y apoyó a los venezolanos que resisten el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala también utilizó su cuenta de Twitter y dijo que el dictador venezolano consumó el fraude. Presos políticos, partidos prohibidos y candidatos inhabilitados. Nuestro gobierno debe atender la tradición nacional y desconocer un gobierno autoritario que no emanó de elecciones libres y exigir democracia de verdad en Venezuela, expresó. El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, sostuvo que nuestro gobierno debe rechazar las ilegítimas elecciones de ayer en Venezuela y que el tema no admite más demoras. En tanto, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que el gobierno uruguayo queda aislado en un vergonzoso silencio ante las fraudulentas elecciones en Venezuela, mientras todos los países democráticos condenan y llaman a sus embajadores en consulta. El senador colorado, José Amorín, dijo que más triste que no ver la firma de Uruguay en la declaración del Grupo de Lima sobre la farsa de la dictadura de Maduro es tener que asumir las razones de tal infamia, sea por ideología, amiguismo o cobardía.
En tanto, los expresidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti se manifestaron a través de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que exhortaron hoy a la comunidad internacional a retirar a los embajadores en Caracas y reclamaron que Venezuela sea suspendida de la OEA. Y como ustedes podían repasar, en la mayoría de los casos de las publicaciones precisamente de las autoridades políticas de la oposición, hay un reclamo al gobierno, también a los propios mandatarios, en este caso al presidente de la República y al canciller de la República, de que dieran su opinión, de que por lo menos se expresaran a propósito de lo que ocurrió en la jornada anterior en Venezuela. Pasaron 24 horas desde que esto ocurrió en ese país. Ni Vázquez ni Nino Noboa han dado una versión a propósito de estas elecciones en el país caribeño. Sí, el que habló es Víctor Rossi, y esto fue lo brevemente que dijo. Es un motivo para no solo decir esto y sentirnos orgullosos de vivir en este país, porque en definitiva este sistema democrático lo hemos construido los uruguayos y lo sostenemos los uruguayos, sino para saber que estas cosas hay que valorarlas y defenderlas. Y de la conducta y de la actitud de cada uno de nosotros depende de que se puedan sostener. Porque no hay que olvidarse que hace unos años eso se había perdido. Si esperaban una versión algo más autocrítica de lo ocurrido en Venezuela, habrá que seguir esperando. Vamos a ver qué dice Claudio Fantini, politólogo internacional, analista experto sobre esta situación, fundamentalmente sobre cuál es el camino que ahora tienen que tomar la oposición política interna en Venezuela y los organismos internacionales. Porque hasta ahora declaración va, declaración viene, y la historia es que Nicolás Maduro continúa al frente del régimen en Venezuela. La comunidad internacional, igual que la oposición interna, hasta ahora ha naufragado en encontrar los instrumentos que permitan presionar al régimen para forzarlo a un sistema electoral verdaderamente creíble. La comunidad internacional, igual que la oposición interna, ha fracasado porque no ha propuesto más vías que las que se han visto, y está a las claras que los instrumentos utilizados no han servido más que para que en el aislamiento el régimen de Nicolás Maduro, apoyado en los militares y sustentado muy posiblemente por el narcotráfico, hay que señalarlo, el Estado está quebrado, pero el régimen es muy rico y puede comprar muchas voluntades. Bueno, en la comunidad internacional hasta ahora no ha encontrado la forma de hacer que el régimen retroceda, de hacer que se vuelva de la dictadura por lo menos a un sistema democrático medianamente creíble, y creo que de acá en más va a tener que replantearse lo actuado para ver si de acá en más puede al menos evitar eso que parece inevitable, el paso de la dictadura que hoy representa Nicolás Maduro al totalitarismo puro y duro.